Bueno, muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a la sesión del Journal Club del día de hoy. El día de hoy vamos a discutir dos artículos bastante interesantes. Primero que nada, quiero agradecer la asesoría de la doctora Marisela Hernández Robles por su apoyo para la realización de esta sesión. Yo soy la doctora Grecia Jacqueline Hernández Salcido y soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica. Y pues quiero aprovechar para desearles a todos un muy bonito 14 de febrero. Vamos a iniciar con el primer artículo, el cual se titula El impacto de los contaminantes ambientales en la disfunción de la barrera en las enfermedades respiratorias. Ok, el autor principal es el doctor Perun Han-Yoon Lee. Él pertenece al Departamento de Medicina Interna en el Hospital de Bukyeon en la Universidad de Bukyeon, en Corea, y él cuenta hasta el momento con 6 publicaciones. Este artículo se publicó originalmente en la revista de Alergia, Asma e Inmunología, de investigación en alergia, asma e inmunología, y tiene un factor de impacto de 5.764. La fecha de publicación del artículo fue en octubre 22 del 2021 y hasta el momento cuenta con una citación. Vamos a dar inicio. Primero que nada vamos a hablar acerca de la contaminación ambiental, ya que no debemos subestimar el impacto que tiene esta sobre la salud humana, ya que la va a afectar de forma muy negativa, ya que aumenta la carga en la morbilidad y representa el cuarto factor de riesgo más grande para los años de vida ajustados por discapacidad. La contaminación del aire ha sido responsable de alrededor de más de 5 millones de muertes en todo el mundo, esto para el 2017. Y 70% de ellas fueron causadas por la contaminación del aire exterior. La exposición a la contaminación del aire se va a involucrar en la aparición y la progresión de enfermedades respiratorias, que es en lo que nos vamos a enfocar en esta revisión. Primero que nada vamos a clasificar esta contaminación como aquella que es del aire exterior y la que es del aire interior. Vamos a iniciar con el aire exterior, ya que vimos que es la que va a ser más relevante en cuanto a lo clínico. Esta se va a definir como la mezcla tóxica de partículas y gases emitidos por fuentes de combustión, y las dos principales fuentes va a ser por medio de los vehículos y de las fábricas. Los principales contaminantes son la materia particulada, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Y por otro lado tenemos a los contaminantes del aire interior, que estos se van a dar principalmente por el humo del tabaco, por las partículas que se emiten al cocinar, al quemar madera, y algunos otros materiales emitidos por estufa, específicamente de leña, chimeneas, partículas de polvo y, lo más importante, las partículas del exterior que logran infiltrarse hacia el interior. También aquí vamos a tener a los contaminantes biológicos, donde vemos bacterias, virus, caspa de animales, saliva de gato, ácaro del polvo doméstico, cucarachas y polen. ¿Por qué son tan importantes estos contaminantes biológicos? Ya que algunos de ellos pueden llegar a desencadenar reacciones alérgicas, como neumonitis por hipersensibilidad, rinitis alérgica y algunos tipos de asma. Ahora, hablando del material particulado, este se considera que es el componente principal de la contaminación, tanto del aire interior como del aire exterior, y comprende una compleja mezcla de materiales entre los que vamos a encontrar compuestos orgánicos, ácidos, partículas metálicas finas, junto con un núcleo carbonoso. Y las vamos a dividir de acuerdo a su tamaño, ya que tenemos partículas que son gruesas y finas, que son un poquito más grandes, y aquí vamos a tener las partículas de más de 10 micrómetros, y estas van a quedar atrapadas en la nariz y en la garganta, es decir, no tienen la capacidad de entrar al árbol traqueobronquial. Después tenemos las partículas que son de menos de 10 micras, pero más de 2, y estas sí llegan al árbol traqueobronquial y estas están sujetas al aclaramiento mucociliar. Pero pues aquí las más importantes serían las partículas ultrafinas, que son de menos de 2 micras, ya que estas logran atravesar las vías respiratorias y se depositan en las regiones alveolares y centracinares de los pulmones. En esta región, bueno, van a ser capaces de inducir enfermedades como el EPOC o el asma. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí vamos a tener a las células fagocíticas, en donde vamos a encontrar neutrófilos, macrófagos, que van a ser reclutados por ciertas citocinas y quimiosinas para poder engullir a las partículas por medio de fagocitosis. Toda esta cascada nos va a traer consigo mecanismos que van a generar daño a nivel celular. Esto por oxidantes, entre los que encontramos las especies reactivas de oxígeno, estrés oxidativo, también reacciones mediadas por la inmunidad innata y adaptativa,
y todo esto en conjunto puede llegar a provocar efectos adversos para la salud, todo esto mediado por la materia particulada. Otro contaminante bastante importante es el ozono, ya que también es un contaminante ambiental bastante común que tiene un impacto considerable a nivel de la salud pública. El ozono, la característica es bastante reactivo y oxida proteínas y lípidos dentro de los compartimentos pulmonares que están revestidos por líquidos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, el sujeto inhala el ozono, esto va a provocar oxidación y este mecanismo va a iniciar la inflamación y va a empezar a aumentar la permeabilidad a nivel pulmonar. Todo esto va a ser mediado a través de efectos citotóxicos por citocinas proinflamatorias, por especies reactivas de oxígeno y por algunas sustancias nitrogenadas como el peroxinitrito. Los principales objetivos anatómicos del ozono van a ser las estructuras distales del pulmón, como los bronquioles terminales, la unión del conducto bronquiolo-alveolar y las regiones alveolares proximales. Todo esto va a traer consigo pues ciertas, como les mencionaba, reacciones que van a producir inflamación secundaria por la inhalación aguda del ozono y pues vamos a provocar alteraciones estructurales y aquí va a estar incluida pues la ruptura de la barrera epitelial que va a ser el inicio de todo el problema. Esto va a traer consigo la hipertrofia e hiperplasia de células alveolares de tipo 2 y también otro mecanismo importante es el reclutamiento de las células inflamatorias en el pulmón, ya que se considera que es otra vía potencial de daño tisular, esto por la liberación de mediadores tóxicos, como vimos, liberados por citocinas inducidas por macrófagos y neutrófilos, las especies reactivas de oxígeno, especies de nitrógeno y algunas enzimas proteolíticas. Aquí, por ejemplo, lo clínico sería que las personas con enfermedades respiratorias crónicas como el EPOC y el asma van a ser muy sensibles al ozono y van a tener una mayor mortalidad y morbilidad en cuanto a sus patologías de base. Ahora vamos a hablar de las células epiteliales respiratorias, ¿ok? La principal función de la barrera es que es selectiva entre el entorno exterior y los tejidos subyacentes, es decir, los va a separar. Estas células van a estar polarizadas. ¿Qué significa? Tienen un polo apical cuya superficie va a estar en contacto con el exterior del cuerpo o con la luz de alguna cavidad o conducto, y tienen un polo basal y esta superficie va a estar en contacto y es paralela a la lámina basal sobre la que está apoyada la célula. Esta polaridad se va a basar básicamente en la formación de uniones de célula-célula especializadas que juntos van a componer algo llamado complejo de unión apical. La cara citosólica, es decir, el polo apical de este complejo, se va a componer por una gran variedad de proteínas distintas que van a modular el ensamblaje y desensamblaje de este complejo. Estas uniones especializadas van a ser las uniones estrechas y las uniones adherentes, que son estructuras dinámicas que van a experimentar ciertas rotaciones y reciclajes constitutivos. Hablando específicamente de las uniones estrechas, estas van a formar los constituyentes apicales del complejo de unión apical de las láminas de las células epiteliales. ¿Cuáles son sus funciones? Es que actúan como barreras semipermeables al transporte paracelular de iones, de soluto y de agua, y además tienen la función de coordinar las moléculas de señalización y el tráfico que van a regular la diferenciación celular, la proliferación y para mantener esta polaridad. También restringe la administración de fármacos a los tejidos subyacentes. Y estas funciones de las uniones estrechas son fundamentales para que las células epiteliales, endoteliales, establezcan distintos compartimentos dentro del tejido y mantengan una homeostasis. Si por alguna razón llega a haber alteración en las funciones de estas uniones estrechas, pues estos van a contribuir o causar condiciones patógenas como infecciones, cáncer o metástasis. Así que también como enfoque terapéutico, el hecho de que podamos superar esta barrera paracelular es fundamental para que se puedan administrar tratamientos para ciertas enfermedades humanas. Las células endoteliales, que formarían la barrera epitelial a nivel de los vasos sanguíneos, tienen la función crítica de separar la sangre de los tejidos subyacentes. Las proteínas de la unión endotelial pues tienen un papel importante en cuanto a mantener la integridad del tejido, la permeabilidad vascular y la extravasación de leucocitos y también la angiogénesis. Las uniones endoteliales que vamos a encontrar a nivel de este sitio van a ser las uniones estrechas, las uniones adherentes y también las uniones GAP.
Todas estas uniones especializadas van a funcionar como estructuras de señalización y comunican pues, la posición celular, limitan el crecimiento, la apoptosis y también regulan la homeostasis a nivel vascular. Ahora bien, ¿cómo van a funcionar estas uniones? Bueno, los complejos de unión van a desencadenar varias señales intracelulares que pueden ser de forma directa mediante la activación de proteínas de señalización o receptores de factores de crecimiento, o de forma indirecta mediante la unión y retención de factores de transcripción a nivel de la membrana celular. Ahora bien, ya que para ver cómo va a funcionar toda esta señalización, las proteínas de adhesión de unión estrecha se tienen que unir a las proteínas citoesqueléticas y de señalización, y esto lo van a realizar por medio de sus colas citosólicas. Y esto va a permitir el anclaje de proteínas de unión adherente a los microfilamentos de actina, y esto va a transferir señales intracelulares dentro de la célula. Se requiere esta asociación con actina para poder establecer esta unión y permitir una regulación dinámica, es decir, para que se esté abriendo y cerrando constantemente, ¿verdad? Las proteínas también pueden llegar a funcionar como andamios, uniendo varias proteínas efectoras y facilitando algunas interacciones recíprocas. Algunas de las proteínas de esta unión intracelular cuando se liberan de las uniones, pueden llegar a traslocar el núcleo y modular ciertos mecanismos de transcripción. ¿Cuáles van a ser entonces los componentes de unión apical? Aquí vamos a tener las uniones estrechas, en donde están las claudinas, los YAMS, que son moléculas de adhesión de unión, y las ocludinas. Y las uniones adherentes son las caderinas y las nectinas. Pasando un poquito al aspecto clínico, vamos a ver cuál es el impacto de los contaminantes ambientales sobre la disfunción de barrera en algunas enfermedades respiratorias. Vamos a iniciar con las enfermedades alérgicas. Como vemos aquí en esta imagen de la barrera, pues esta va a evitar que ciertas partículas alérgenos, partículas contaminantes y patógenos logren penetrar al tejido, y también van a ser capaces, como ya vimos, de controlar el líquido extracelular y el flujo paracelular de las moléculas. Si bien ya se ha hablado muchísimo acerca de que un defecto a nivel de la barrera epitelial, debido a alguna alteración en las uniones estrechas, son pues, factores claves en algunas enfermedades alérgicas e inflamatorias, sobre todo la dermatitis atópica, el asma y la rinosinusitis crónica. Sin embargo, aún faltan bastantes investigaciones para poder definir cuál es la interacción entre los contaminantes ambientales del aire, específicamente la materia particulada y la barrera epitelial bronquial, así que también cómo es el impacto sobre la función de la barrera. Realmente no está muy claro si las uniones estrechas se ven afectadas por esta materia particulada en pacientes con asma. Lo que sí se ha llegado a corroborar es, por ejemplo, que el dióxido de titanio, que pertenece a estas partículas, puede llegar a causar un daño celular o tisular, y esto lo consideran un efecto adverso en el asma. Se informó también sobre un aumento de la permeabilidad epitelial en la rinitis alérgica, y los principales responsables aquí fue la disfunción a nivel de la histamina y de la inflamación tipo 2. Este receptor PAR2 contribuye a la patogénesis de las enfermedades respiratorias. ¿Cómo? Bueno, las uniones estrechas que son moduladas por este receptor pueden regular a la baja la expresión de ciertas uniones estrechas de proteínas como la sonula occludens y las claudinas, y estos van a provocar disfunción de la barrera, específicamente en la rinitis alérgica. Bien, ya tenemos una disfunción de la barrera epitelial. ¿Qué va a pasar? Esto va a facilitar el paso de los alérgenos transepiteliales, y también va a facilitar la sensibilización alérgica y la degranulación por los mediadores que ya vimos. Todos estos resultados que les mencioné van a llevar a enfatizar el papel crucial de la barrera epitelial para prevenir la aparición de alergias. Otro mecanismo interesante que nos mencionan es el de la deficiencia de la mucina 1. Esto va a ser específicamente en el epitelio nasal de los pacientes con rinitis alérgica, ya que la deficiencia de esta proteína va a llevar a una exacerbación de los síntomas y afecta las funciones de la barrera epitelial nasal. ¿Cuáles van a ser estas funciones? Pues van a provocar alteración en la producción de moco, en la defensa antimicrobiana, en el microbioma, ya que va a provocar una disbiosis, y en las respuestas inmunitarias. También se ha visto que suprime la expresión de proteínas de unión de las células epiteliales.
por lo que se ha considerado de forma reciente como un objetivo terapéutico potencial para el tratamiento de la rinitis alérgica. ¿Por qué es tan importante la barrera epitelial? Bueno, el artículo nos menciona, por ejemplo, que los pacientes que tienen una ruptura de la barrera se llegan a sensibilizar al maní por exposición ambiental de la proteína del polvo doméstico. También que los factores ambientales y climáticos aumentan tanto el riesgo y la gravedad de la dermatitis atópica y el daño mecánico que va a ser producido por un rascado repetitivo, el uso de detergentes, humedad, proteasas exógenos, contaminación del aire. Todo esto va a afectar de forma negativa en cuanto a la expresión de la filagrina, que es una de las proteínas más importantes que se va a encontrar en el estrato córneo, que mantiene la integridad de la barrera. Nos menciona aquí el artículo en un estudio que se realizó en sujetos de 5 a 15 años que estaban sensibilizados a alérgenos ambientales. Y ellos encontraron que estos sujetos tenían niveles mucho más bajos de ocludina, claudina, sonula occludens, ecaderina y beta-catenina, que es en los sujetos que estaban sensibilizados a antígenos respiratorios o inhalantes. Ahora bien, la disfunción de la barrera epitelial es bastante compleja y va a estar impulsado por ciertos mecanismos. Todo esto por la combinación de factores genéticos, ambientales, inmunológicos, que van a alterar la expresión génica, las proteínas estructurales y los perfiles de lípidos que se encuentran en esta barrera. Por ejemplo, hablando específicamente de la dermatitis atópica, tenemos que el deterioro de la barrera cutánea se va a causar por cambios en la expresión de ciertas proteínas estructurales y en los lípidos. Aquí, actores clave que serían la interleucina 4 y la interleucina 13, que van a tener afección a nivel de la periostina, que esta es una proteína matricelular inducida por estas interleucinas. Esta juega un papel bastante crucial en la aparición de la inflamación alérgica en la piel, inducida por una disfunción de la barrera. Todo esto mediante la vía de interleucina 13 periostina, ya que esta va a ser capaz de inducir la interleucina 24 en los queratinocitos, provocando disfunción de la barrera epitelial en la dermatitis atópica. Hablando ahora específicamente del asma. El epitelio bronquial se va a estar exponiendo de forma constante a una amplia gama de materiales ambientales que están presentes en el aire que nosotros inhalamos. Aquí se van a incluir pues bastantes gases nocivos, partículas antropogénicas, naturales, como gas, partículas de emisiones de los automóviles, el humo del tabaco, polen, caspa de animales y patógenos, y pues lo vamos a estar respirando todo el día, ¿verdad? Todo esto va a afectar nuestras funciones de barrera, que pues normalmente nos daría una barrera física y que también llega a modular las respuestas alérgicas y la inflamación a las vías respiratorias, y la disfunción de todo esto causado por estos alérgenos o partículas se va a involucrar en la inflamación alérgica y en el asma por exposición a estos agentes. El epitelio va a ser la primera línea de defensa entre el ambiente externo y el interno. Y si tenemos un epitelio deteriorado, vamos a permitir que los patógenos se permanezcan in situ y que sean capaces de desencadenar ciertas reacciones inmunológicas aberrantes. También una de las principales funciones a nivel inmunológico es que la barrera tiene la capacidad de transmitir señales a las células inmunológicas para poder eliminar a los patógenos externos, y si está dañada, pues no se va a desencadenar estas vías de señalización. ¿Cuáles van a ser estas funciones desreguladas a nivel del epitelio respiratorio? Específicamente hablando del paciente asmático. Aquí vamos a tener que el epitelio de los asmáticos va a tener una reparación de heridas deterioradas, uniones estrechas frágiles y proliferación excesiva. Esto va a conducir a la remodelación de vías respiratorias, es decir, como les mencionaba, respuestas aberrantes de las vías respiratorias causadas por estos patógenos o alérgenos externos. También se ha visto que el aumento de la sensibilidad de los epitelios en las vías respiratorias asmáticas a estos factores estresantes ambientales y el estrés oxidativos van a reducir el umbral al daño epitelial, es decir, va a ser mucho más fácil que se dañe esta barrera. También otra función desregulada fue el aumento de la permeabilidad de la barrera, que esto va a promover una sensibilización alérgica, ya que va a permitir que el alérgeno penetre y que active respuestas de tipo TH2 y afecte la diversidad microbiana.
Y por último, que vamos a tener una reparación deteriorada de la barrera epitelial, esto por una falla en la resolución en las respuestas inflamatorias. Hablando de estos agentes externos, el artículo nos menciona que el virus sincicial respiratorio es la principal causa de infecciones en el tracto respiratorio inferior en niños en todo el mundo. Los pacientes que cursan con una infección por este patógeno pueden tener desde una enfermedad leve o pueden evolucionar a una enfermedad aguda grave que puede llegar a ocasionar una enfermedad persistente de las vías respiratorias. La exposición, por ejemplo, al dióxido de nitrito exacerba la disfunción de las células presentadoras de antígenos inducidas por este virus y aumenta la inflamación por medio de las especies reactivas de oxígeno. Entonces ya tenemos el patógeno que penetró combinado con algunas partículas contaminantes, pues nos van a exacerbar esta respuesta inflamatoria. Vamos a pasar a algunas de las proteínas que forman estas uniones estrechas, que son las claudinas. Estos son componentes proteicos que están transmembrana y son importantes para las uniones estrechas, tanto en endotelios como en epitelios, y son esenciales en el papel de la unión estrecha, ya que regula la permeabilidad y la señalización celular. Algunas claudinas, como la 3, la 4 y la 14, se han visto involucradas en la inflamación de las vías respiratorias por exposición al ozono. Y otras claudinas, como las 4, se ha visto que funcionan como una barrera paracelular de sodio y es una de las 3 principales claudinas o más importantes que se expresan en las células epiteliales alveolares pulmonares. Los niveles plasmáticos de las claudinas se han correlacionado con el aumento de eosinófilos, de IgE total y de forma inversa con el porcentaje del FEV1 predicho y de la relación de FEV1 con FBC. Por ejemplo, aquí vemos a la derecha que la sangre de los pacientes asmáticos mostró niveles aumentados de claudina 4 en comparación a los sujetos sanos. La claudina 7, esta se vio que eran más bajos, a diferencia de la otra, en pacientes con asma en comparación con los individuos sanos. Y sus niveles también se asocian a esta relación de FEV1 con FBC. Y su expresión puede ser suprimida por la exposición al dióxido de titanio. La claudina 14, la 5 y la 17 se vieron afectados tanto en nariz, en pulmones, por exposición a partículas de diésel. Todo esto en un, modelo múrido. Esto nos sugiere que la integridad de la barrera celular cambia de manera similar tanto en las vías respiratorias superiores como en las inferiores y nos plantea la posibilidad de modular estas barreras celulares en nariz y pulmones como un tratamiento alternativo útil para la enfermedad de las vías respiratorias. Algunas partículas contaminantes importantes, por ejemplo la N-acetilcisteína. Esta se ha visto que afecta las vías de señalización, como la apoptosis, la angiogénesis, el crecimiento y la detención celular, expresión génica y la respuesta inflamatoria. Sin embargo, se vio que la N-acetilcisteína disminuyó la hiperreactividad e inflamación de las vías respiratorias, esto en modelos inducidos por ovoalbúmina. La acroleína, este es un irritante, es un aldehído alfa-beta insaturado, es volátil a temperatura ambiente y se puede generar por medio de la cocción o de forma endógena en sitios de lesión. Y también se considera un irritante respiratorio muy importante que se encuentra en el humo del tabaco. ¿Cuál es la aplicación clínica o la consideración clínica? Es que esta llega a inducir el síndrome de disfunción reactivo de las vías respiratorias por especies reactivas de oxígeno afectando la angiogénesis. Y se ha visto que las proteínas de unión estrecha como la claudina 4 y la 17 estuvieron involucradas en este síndrome de disfunción reactivas en modelos múridos. Ahora tenemos a los corticosteroides. Es bien conocido que son un tratamiento antiinflamatorio muy eficaz para pacientes asmáticos, pero también se ha visto que podría suprimir el aumento de la vascularización bronquial y el edema y mantener el edema, combatir el edema que se observa en este tipo de pacientes. En un modelo múrido ellos observaron que había una reducción de la capacidad de respuesta de las vías respiratorias y niveles de citocinas mediante el tratamiento con corticosteroides y también observaron que al utilizarlos los niveles de claudina 5 se recuperaron y aumentaron. Ahora vamos a hablar del EPOC. Aquí vamos a tener 3 contaminantes bastante importantes que son los que vamos a hablar, que es el humo del cigarro, el humo de los incendios forestales y el humo de leña.
Vamos a empezar con el humo del cigarro. La inhalación de este humo pues nos va a provocar una disfunción de la barrera epitelial en las vías respiratorias y puede llegar a contribuir a la patogénesis de bastantes enfermedades pulmonares, como el asma y el EPOC. Aquí tenemos el extracto del humo del cigarro, que esto va a regular de forma negativa a las uniones estrechas y a las uniones adherentes. Y otro concepto que es la resistencia eléctrica transepitelial, que esta se induce por el extracto del humo del cigarro. Se ha pues hecho varios estudios para ver cómo se podría disminuir esta resistencia. Y aquí nos ponen dos. Uno, que vieron que ni los corticosteroides ni los broncodilatadores de acción larga tuvieron ningún efecto a nivel de la reducción de esta resistencia. Sin embargo, mencionan que la LL37, que es un péptido antimicrobiano derivado de la catelicidina en humanos, logró contrarrestó la reducción de esta resistencia eléctrica transepitelial inducida por el extracto del humo del cigarro y previno la interrupción de la ocludina y de la sonula occludens, por lo que se considera también una oportunidad terapéutica para poder disminuir esta resistencia. Por otro lado, tenemos al humo de leña. Aquí, bueno, va a contener bastantes de los materiales contaminantes que vamos a encontrar en el humo del cigarro, como hidrocarburos aromáticos, policíclicos, monóxido de carbono, radicales libres, y todo esto puede contribuir a la degradación de la estructura de la función alveolar. Y se ha establecido como un factor de riesgo muy importante en la aparición de enfermedades como EPOC y asma. Y por otro lado tenemos al humo por los incendios forestales. Este va a provocar un malestar pulmonar agudo y es de particular interés para grupos de riesgo, en este caso los ancianos y los enfermos pulmonares crónicos. Todo esto el humo de los incendios forestales va a inhibir el flujo autofágico y va a inducir una disfunción en la barrera en el epitelio de las vías respiratorias. Y dado que la autofagia se considera un regulador de la reparación celular, la viabilidad y la inflamación, atacar este bloqueo del flujo autofágico podría mejorar las consecuencias causadas por la exposición al humo de los incendios forestales. Bueno, ahora vamos a continuar con la desregulación de complejos de uniones estrechas por EPOC. Aquí tenemos principalmente al zinc, que es un factor citoprotector vital para el epitelio de las vías respiratorias, y este se puede llegar a depletar por el humo del cigarro. Se ha visto que el conjunto de la depresión de zinc más el extracto del humo del cigarro potencian el fenotipo de la barrera permeable y generan el aumento de la permeabilidad epitelial de las vías respiratorias. Entonces, esto va a provocar una dishomeostasis del zinc en el epitelio de las vías respiratorias expuesto al humo del cigarro. Entonces, lo va a depletar y ya no nos va a ayudar a proteger esta barrera epitelial. La destrucción de la barrera epitelial va a exponer a las capas subepiteliales a una multitud de agentes peligrosos en el aire inspirado y nos va a alterar la función normal de las células epiteliales, y todo esto va a incrementar la probabilidad de que el paciente desarrolle EPOC. Bueno, vamos a continuar con aquí, nos menciona la claudina 5, por qué es importante o cuál es su rol en el EPOC. Esta es crítico, como habíamos visto, para controlar la polaridad de las células endoteliales y la permeabilidad pericelular, y se ha visto que hay niveles bajos en pacientes con EPOC, como vemos en esta gráfica de acá, a comparación de los sujetos normales. Sin embargo, se vio que hay un pequeño incremento en los pacientes que tienen exacerbación por EPOC. Sus niveles se han relacionado con la cantidad de tabaquismo, y también se han relacionado de forma inversa con el porcentaje del FEV1. Y toda esta evidencia nos sugiere que sí podría llegar a estar involucrada en la patogenia del EPOC. Y también aquí se vio, como habíamos visto, la acroleína, que es un irritante pulmonar, puede inducir una lesión pulmonar aguda, provocando una alteración en la expresión de la claudina 5, es decir, disminuyendo sus niveles. Ahora vamos a ver cuáles son los objetivos terapéuticos para las barreras celulares. Las estrategias van a incluir una gran cantidad de sustancias que nos pudieran ayudar. Por ejemplo, el uso de los emolientes, el uso de biológicos como el receptor de IL-4, anti-IgE o anti-IL-13.
algunas intervenciones ambientales como el cambio de dieta, evitación de alérgenos, detergentes, uso de humidificadores, medidas de protección contra la contaminación y pues mantener el microbioma, ¿verdad? Por ejemplo, se vio que el ácaro del polvo es capaz de interrumpir la función de barrera de las vías respiratorias a través de la vía dependiente del receptor con el TLR4, bueno, esta vía que también se considera un objeto terapéutico. Sin embargo, todo esto nos va a ayudar en otro tipo de enfermedades, no tanto en las respiratorias, ya que hasta la fecha ningún medicamento ha demostrado ser eficaz para poder restaurar la función de barrera de las vías respiratorias. Y actualmente las terapias están destinadas a restaurar o mejorar la permeabilidad epitelial en las enfermedades crónicas de las vías respiratorias. En cuanto a las conclusiones del autor, es que las células epiteliales tienen un papel fundamental en la patogénesis del asma de la EPOC y son posibles dianas terapéuticas para mantener la integridad de las vías respiratorias. Su alteración va a provocar inflamación, broncoconstricción y remodelación de las vías respiratorias por contacto con alérgenos ambientales. Las células epiteliales también contribuyen a la coordinación de las respuestas inmunitarias para eliminar a los patógenos y pues que se necesitan todavía más investigaciones sobre los contaminantes ambientales y las barreras celulares para poder desarrollar algún nuevo enfoque terapéutico. Vamos a pasar al segundo artículo que nos habla acerca de la asociación entre el deterioro de la barrera y la microbiota cutánea en la dermatitis atópica desde una perspectiva global, necesidades no satisfechas y preguntas abiertas. Este artículo se publicó en el Journal de Alergia e Inmunología Clínica, en la cual tiene un factor de impacto de 10.793 y se publicó también en octubre del 2021 y hasta el momento cuenta con una citación. El autor principal es el doctor Razvigor Darlensky. Él pertenece al Departamento de Dermatología y Venerología de la Universidad Médica de Sofía en Bulgaria y cuenta hasta el momento con 60 publicaciones. Vamos a hablar un poquito acerca de la introducción, ya que, bueno, la primera evidencia que tenemos escrita acerca de la dermatitis atópica se remonta desde el Imperio Romano. Sin embargo, fue hasta 1923 donde Cook y Coca introdujeron el término atopia que proviene del griego sin lugar. Desde entonces, el concepto de esta conexión clínico-fisiopatológica entre las enfermedades del espectro atópico como la dermatitis, la rinitis, la conjuntivitis alérgica y el asma han evolucionado de una forma bastante espectacular. Hoy en día, el papel clave de la IgE se cuestiona, como en contexto de las enfermedades alérgicas, ya que la evidencia ha mostrado que la sensibilización del tipo 1 tipo 2, es un fenómeno secundario y el deterioro de la barrera epidérmica junto con la participación de las células inmunitarias residentes de la piel es un requisito para el desarrollo de alergia mediada por IgE. En cuanto a su inmunopatología, bueno, vamos a tener que la disfunción y el sesgo en la inmunidad de las células TH2 va a resultar como el papel más importante en cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad. También se necesita el aporte activo de interleucinas como la 4 y la 13, que también se han visto involucradas en otras enfermedades como el asma, la esofagitis eosinofílica, y que la deficiencia de la barrera, la disbiosis de la microbiota y la inflamación van a ser los principales contribuyentes para el desarrollo de esta enfermedad. Aquí nos hablan de una vía importante de señalización, que es la vía de JAK-STAT. Esta va a incluir 4 Janus quinasas y 7 transductores de señales de la transcripción llamados STATs. Esta vía va a transferir señales extracelulares al núcleo celular y va a ser capaz de modificar el proceso de transcripción y mediación del efecto de las citocinas proinflamatorias, por lo que se ha considerado en el campo de investigación para el tratamiento de la dermatitis atópica con inhibidores de JAK, ya sea sistémicos o tópicos. Hablando específicamente de la dermatitis atópica, pues es una enfermedad que se ha percibido desde hace muchísimos años como una enfermedad prevalente y se ha explorado sobre todo en la población blanca. Sin embargo, esta enfermedad tiene una heterogeneidad genética, clínica e inmunológica que va a ser dependiente de la etnia y de la geografía en donde estemos estudiando a la población. Tiene una prevalencia del casi 15% en los países industrializados y se ha visto que va en incremento en los países que se encuentran en desarrollo o que están incrementando las vías de industrialización.
Se ha visto que algunos factores de riesgo ambientales, como el clima, por ejemplo, el frío, la exposición a los rayos ultravioleta, la contaminación del aire, la dieta occidental, la exposición a los antibióticos en la infancia o infecciones por helmintos, pueden llegar a contribuir al desarrollo de esta enfermedad. Bueno, a pesar de la creencia general de que en la marcha atópica existen actualmente ciertas pruebas de que esta marcha no se va a producir en todas partes y que esto va a depender muchísimo de la variabilidad fenotípica que existe. Por otro lado, también se cuestionó algo llamado el inicio en el adulto, ya que casi un tercio de los pacientes que tienen diagnóstico actual de dermatitis atópica no tienen antecedentes personales de eczema infantil. Existe una sólida evidencia que nos destaca la necesidad de interacciones tempranas entre el huésped, aquí involucra su barrera, su sistema inmunitario y la microbiota, que junto con los factores ambientales son lo que va a contribuir a esta compleja fisiopatología de la dermatitis atópica. Y el objetivo de esta revisión es revelar evidencia sobre el vínculo entre la microbiota cutánea y la disfunción de la barrera y la inflamación en la dermatitis atópica. ¿Cuáles van a ser estas interacciones de la barrera de la piel con el sistema inmunitario? Bueno, tenemos que el deterioro de la barrera epidérmica, como vimos, es un requisito previo para el desarrollo de esta enfermedad, a pesar de los genotipos y endotipos de la enfermedad. Es algo que necesitamos. La piel seca, el aumento de la pérdida de agua transepidérmica durante el periodo neonatal hasta los 2 meses, se ha visto que incrementa el riesgo de desarrollar dermatitis atópica más adelante en la vida. Y que la mutación de genes de proteínas estructurales también va a jugar un papel bastante importante. Sin embargo, no son un requisito obligatorio para el desarrollo de la enfermedad y no todos los portadores de la mutación de la filagrina van a desarrollarla. Esto va a depender mucho de la variabilidad genética, ya que se ha visto que es mucho más prevalente en continentes como Europa y Asia y mucho menos en los sujetos de ascendencia afroamericana, ya que estos van a representar solamente un 5%. Y, ok, se ha visto el carácter hereditario de la dermatitis atópica desde hace mucho tiempo y hay varios estudios que nos han destacado la importancia de los antecedentes familiares en los niños que tienen esta enfermedad. Hay estudios de susceptibilidad genética a la dermatitis atópica donde se han descubierto varias variantes asociadas y ciertas mutaciones de genes que se implican en la fisiopatología de esta enfermedad. Y la que más se ha encontrado, como sabemos, es la mutación a nivel del gen de la filagrina. Sin embargo, también hay otras variantes genéticas asociadas, ya que, bueno, se ha informado una gran cantidad de otras variantes que tienen estudios de asociación a nivel del genoma, secuenciación de exoma completo, metaanálisis relacionados, que pues no han visto que todas estas asociaciones se respalden por estudios funcionales experimentales. De forma reciente se habló sobre una investigación específica basada en la secuenciación del genoma acerca de la base genética del eczema herpético, que este se considera una complicación bastante rara de la dermatitis atópica, pero muy característica. En estos sujetos se identificaron variantes en los siguientes genes, que es el SID2 y el RBBP8NL. Y ellos vieron que los pacientes portadores de estas variantes genéticas se asociaban a la susceptibilidad de adquirir la infección por el virus herpes simple de tipo 1 y que estos genes eran capaces de modificar la expresión que influye en la diferenciación de los queratinocitos. Ok, la función de la barrera epidérmica que reside casi en su totalidad en el estrato córneo se va a ver obstaculizada por la dermatitis atópica. ¿Por qué? Vamos a tener una gran cantidad de factores como la pérdida de agua transepidérmica, el aumento de la permeabilidad epidérmica, el aumento del pH, reducción de la expresión de proteínas estructurales. También va a haber anomalías de los lípidos del estrato córneo, alteraciones de la síntesis de la filagrina y su descomposición en ácido transurocánico y la piliridona carboxílica, que son las que van a dar el pH ácido para evitar que penetren ciertos patógenos. También va a existir la proteólisis de los componentes del córneo desmosoma extracelular y sus inhibidores, y va a haber defectos en las uniones estrechas, principalmente reducción en la expresión de claudinas, específicamente del tipo 1.
Todo esto nos va a traer como consecuencia clínica la sequedad, la picación, la piel eczematosa y aumento del pH de la superficie de la piel. Recordando un poco sobre su fisiopatología. Bueno, aquí tenemos algo importante, ¿verdad? Que vimos que se puede presentar o no, que es la deficiencia de la filagrina. Esto va a dar como resultado un aumento del pH de la superficie de la piel, ya que no se va a pues escindir en los ácidos que vimos, ¿verdad? En la diapositiva anterior, y esto va a provocar que aumente el pH. Esto va a conducir a la estimulación de ciertas serinas proteasas que van a escindir a la interleucina 1, que es secretada por los corneocitos, y todo esto va a facilitar y va a iniciar con el proceso de la inflamación. La alteración de la barrera epitelial por medio de situaciones mecánicas como el rascado o una deficiencia de la filagrina o la combinación de ambos va a conducir a la secreción de alarminas por medio de los queratinocitos como la TCLP, que es el factor de estromaltímico, puede ser la interleucina 33, la interleucina 1A, la interleucina 25, y todos estos van a ser capaces de activar a las células de Langerhans residentes de la piel o a las células dendríticas. Esto nos va a polarizar la inmunidad hacia una vía de TH2, que por medio de la interleucina 4 y la 13 van a conducir a la activación de las células plasmáticas que van a ser productoras de IgE. Y otra cosa interesante es que a pesar del debate en curso, se ha visto que la TCLP es capaz de reclutar basófilos por medio de la vía de interleucina 3. Y la migración de los basófilos desde la piel hasta el intestino se ha visto como responsable de alguna alergia intestinal a los alimentos. Por lo tanto, la migración de estas células inmunitarias activadas podría ser una explicación plausible para la marcha atópica, ¿verdad? Empieza por aquí, pero se recluta y puede presentar alteraciones en otro lado. Hablando pues de este sesgo de la respuesta de tipo TH2, pues se considera como un sello distintivo y factor clave en la dermatitis atópica. Las citocinas de tipo TH2 van a inhibir la producción de las proteínas estructurales, específicamente la filagrina, la loricrina y la involucrina. La interleucina 4 y la 13, que también son citocinas características de esta vía, van a inducir cambios en los lípidos de la piel. Y se ha visto que además de la respuesta tipo TH2, por ejemplo, en las lesiones eczematosas agudas y crónicas, también se ha visto un compromiso de las citocinas de tipo TH22 y TH17, y que en el eczema crónico se activa la vía de las citocinas TH1. ¿Cuáles son las interacciones de la barrera de la piel y la microbiota? Bueno, el microbioma de la piel de los pacientes con dermatitis atópica nos va a mostrar una disbiosis, que esta va a estar dominada por especies de estafilococo, específicamente con predominio hacia estafilococo aureus y estafilococo epidermidis. La gravedad de la enfermedad se ha relacionado con la colonización por el estafilococo aureus, y los pacientes que tienen DA que son portadores del estafilococo tienen una función de barrera de piel deteriorada y mayor tasa de sensibilización por IgE en comparación a los sujetos atópicos sanos o que no están colonizados. Todos estos cambios en el microbioma, específicamente por esta disbiosis, van a preceder al desarrollo de la dermatitis atópica. Por otro lado, el aumento de la diversidad microbiana por los comensales precede a la mejora de la enfermedad durante el tratamiento de la dermatitis atópica. Aquí vamos a hablar acerca de algunos de los mecanismos del estafilococo aureus. La alteración de la integridad del estrato córneo se ha considerado un factor de riesgo para la adhesión del estafilococo aureus a la piel, y se ha visto que los pacientes que tienen deficiencia de filagrina tienen una microbiota de la piel parecida a los pacientes con dermatitis atópica, y que la anomalía de los lípidos se ha asociado con un estado de portador de estafilococo aureus en pacientes con dermatitis atópica. Específicamente, es decir, los pacientes con DA que están colonizados por el staph van a tener niveles bajos de ceramidas, de ácidos grasos, libres insaturados y de triglicéridos, ya que un paciente no portador, al contrario, tendría abundancia de este tipo de factores de la piel. Todo esto pues lo va a realizar por medio de la proteína B de unión a fibronectina o por medio de su factor de aglomeración B.
Esto va a permitir que el staph se una a la religión N-terminal del córneo desmosoma y sea capaz de estimular al estrato córneo que, pues, por todos los factores que ya vimos, se va a encontrar poco hidratado y muy alcalino. Se ha visto también una correlación inversa para Staph aureus con la expresión de 4 genes que codifican para las proteínas Union Stretch, es decir, también vamos a tener afectado a nivel de estas proteínas. Continuando con estos mecanismos fisiopatológicos, tenemos que el Staph aureus va a ejercer el efecto de deterioro de la piel, esto tras la adhesión a través de su toxina, ya que esto va a permitirle formar poros en la pared de los queratinocitos y también le va a permitir la formación de biofilm en la superficie. La barrera que ya está defectuosa, va a permitir con mayor facilidad la penetración más profunda de este microorganismo y después la interacción con las células inmunitarias, que son las que nos van a ocasionar pues toda esta cascada inflamatoria. Va a estimular proteasas de la calpreína para sintetizar sus propias proteasas y todo este proceso se va a ver facilitado por la ausencia de la filagrina y por la presencia de citocinas de tipo TH2. También se ha visto que los estafilococos comensales, como el estafilococo epidermidis o el hominis, antagonizan estos mecanismos del estafilococo aureus y son capaces de reducir el desarrollo de dermatitis atópica. Los ligandos, aquí vamos a tener la participación de los receptores de tipo TOL que se originan en estos comensales y estos van a reducir la inflamación de la piel y van a mejorar la expresión de péptidos antimicrobianos. Por lo tanto, la abundancia de estos comensales diferentes al Staph aureus en las lesiones agudas de dermatitis atópica se considera más que nada un factor o mecanismo compensatorio más que un factor de virulencia. Y la abundancia específicamente del Staph epidermidis se va a relacionar con una mayor cantidad de cistina proteasa que va a ayudar de forma sinérgica al daño de la barrera cutánea que ya fue causado por el Staphylococcus aureus. También se ha visto que existe una gran cantidad de cambios a nivel epigenético. Todas estas modificaciones en la piel afectada y las células inmunitarias de los pacientes con dermatitis atópica pueden influir en la expresión génica, primero que nada, de la metilación del ADN, del ARN no codificante y en menor grado de la acetilación de las histonas. Se han descrito diversas firmas epigenéticas desreguladas, sobre todo en las células T de memoria CD4 y CLA positivas, que se alojan en la piel de los pacientes que tienen dermatitis atópica. Realmente no está muy claro cuáles son todos los factores que involucran o generan estos cambios epigenéticos. Sin embargo, como se ha visto una gran asociación entre los pacientes que tienen una vida urbana y la aparición del ADA, se sospecha que factores como la dieta o la contaminación del aire pueden llegar a ser estos factores inductores. También vamos a tener efectos a nivel de la microbiota de la piel. Por ejemplo, el ácido butírico que se da por medio de la fermentación del Staph epidermidis y uno de sus derivados, que es el BANH-NHBA, son capaces de inducir acetilación de la ACH3K9 en los queratinocitos. Y esto se vio que redujo la colonización del Staph aureus, todo esto en un modelo múrido. También la pérdida de las bacterias anaerobias, como las especies de Lactobacillus, provocan ruptura de la barrera cutánea, ya que esto cambia a un mecanismo aerobio y van a cambiar o van a aumentar el pH de la piel, haciéndolo más alcalino y más propenso a que sea colonizado por bacterias patógenas. ¿Cuáles son las interacciones de la microbiota y la inflamación? Bueno, de acuerdo con la hipótesis de la higiene, la comunicación y la colonización de los microbios durante los primeros años de vida son necesarios para la maduración y la preparación del sistema inmunológico del bebé. Y todo este proceso debe ocurrir en una ventana en la vida temprana, es decir, durante los primeros 3 años. Algo que se vio, por ejemplo, en un modelo múrido, es que la entrada rápida de las células T reguladoras en la piel después del contacto de los animales recién nacidos con bacterias comensales, pues iba a incrementar de manera exponencial esta microbiota. Sin embargo, se ha visto también que hay una apreciación entre las interacciones de la microbiota de la piel y el intestino, como en partes diferentes. Es decir, la microbiota va a ser muy distinta en los bebés a comparación de los adultos. Por ejemplo, las proteobacterias que están muy presentes en el intestino van a ser mucho menos frecuentes a nivel de la piel. Y esto nos podría explicar la sensibilización alimentaria durante la infancia como primer marcador de la marcha atópica
por cambios en la microbiota a nivel del intestino. Se realizaron 2 estudios, una cohorte de nacimiento y uno de estudios de casos y controles en Canadá y Taiwán. Y ellos lo que observaron es que hubo una elevación en la proporción de la familia de las enterobacterias contra la familia de los Bacteroideaceae en la microbiota intestinal de los bebés a los 3 meses de nacimiento. En teoría, los Bacteroideaceae tendrían que estar mucho más altos en esta etapa de la vida. Y vieron también que la colonización de la microbiota por E. coli al mes de nacimiento predijo el desarrollo de dermatitis atópica en los pacientitos lactantes. Se encontró, como mencionábamos, que la alta relación entre la abundancia de las enterobacterias con respecto a las bacteridáceas en la primera y última infancia genera depresión de los bacteroidetes, que deberían estar altos, y esto también se considera un predictor significativo en la sensibilización al maní de los bebés. Estas asociaciones se observaron con mayor frecuencia en los bebés canadienses, pero que eran originarios o tenían descendencia asiática, y que la DA era más grave entre los hijos de madres asiáticas que emigran a los países industrializados. Entonces, esto nos corrobora, nos comprueba cómo afecta la variabilidad genética, pero también exacerbada por todos los factores ambientales. Continuamos hablando un poquito del Staph aureus, ya que se ha visto que este es capaz de inducir lesiones cutáneas similares a la dermatitis atópica y ciertas anomalías inmunológicas idénticas a esta enfermedad. Esto por medio de los ejes de TH2 y TH17. Se vio en modelos múridos. Se vio que las cantidades altas de Staph aureus se asocian con cambios en los genes de la barrera de la piel por ciertas metaloproteinasas y citocinas de la inmunidad de tipo TH2. Y la ruptura de la barrera cutánea por el Staph aureus va a propiciar la expresión de alarminas como el factor estromal tímico y citocinas de tipo TH2 y TH22. También se vio que la ruptura de la barrera generada por el Staph genera disminución de péptidos antimicrobianos, por ejemplo, la catelicirina. Las interleucinas 4 y 13 también pueden llegar a suprimir genes que codifican para las beta-defensinas específicas. Y las citocinas de tipo TH2 estimulan la expresión de fibronectina y fibrinógeno, y esto va a mejorar la unión del estafilococo aureus al estrato córneo en la piel de los pacientes con dermatitis atópica. ¿Cómo lo va a hacer? Pues bueno, tiene diversos factores de virulencia. Uno de ellos son las modulinas, que inducen la inflamación en la epidermis mediada por células de gamma delta, impulsadas por las interleucinas 36. Y también van a inducir respuesta TH17 por las células linfoides innatas dérmicas y estimulan la degranulación de las células cebadas. La proteína A, los superantígenos estafilocócicos, la proteína de unión a la inmunoglobulina, también son capaces de inducir la inflamación de tipo TH2, y la colonización por este patógeno hace que los queratinocitos dañados secreten alarminas que activan a las células dendríticas y polariza todavía más la inmunidad hacia una respuesta de tipo TH2. Todo esto nos va a llevar a un ciclo vicioso que comprende el desequilibrio inmunitario y los cambios a nivel del microbioma, que nos va a dar como resultado la fisiopatología de la dermatitis atópica. Hasta el momento, pues se han visto varias terapias que son prometedoras, por ejemplo, las terapias inmunológicas que bloquean la interleucina 4 y 13, como el dupilumab. Estas disminuyen la abundancia del estafilococo aureus y enriquecen la diversidad microbiana en los pacientes con dermatitis atópica. Otro objetivo terapéutico que son los inhibidores de JAK. Sin embargo, estos todavía no hay mucha información disponible acerca de si tiene o no efectos a nivel de la composición del microbioma. Todas estas investigaciones revelan que los posibles efectos preventivos, estrategias de manejo en el contexto de la comprensión actual de la fisiopatología de la dermatitis, es decir, la modulación del eje de la piel, sistema inmunitario y microbioma, que pues es básicamente todo este cuadrito que hemos venido explicando a lo largo de la sesión, podrían ser pues todos estos objetivos terapéuticos. Aquí pues nos mencionan el uso de emolientes, ya que se demostró que puede ser eficaz en la prevención del desarrollo de DA si se introduce desde un periodo neonatal. Sin embargo, hay cohortes que son más recientes y más grandes que no mostraron eficacia en cuanto a la prevención de la dermatitis atópica infantil y al contrario reportaron aumento en las infecciones.
¿Qué se concluyó? Pues que se requieren intervenciones combinadas como el uso de emolientes más una intervención dietética, por ejemplo, la introducción temprana de posibles alérgenos, y todo esto podría llegar a tener un efecto protector acumulativo en los pacientes con dermatitis. Otro pues, objetivo terapéutico sería la manipulación de la microbiota cutánea o intestinal, que pudiera ser un objetivo tentador para prevenir la DA y la marcha atópica. En un metaanálisis se reveló que el uso de probióticos en el periodo prenatal y los primeros 6 meses de vida ejerce algún efecto protector contra el desarrollo de la dermatitis. Hasta el momento, la dosis, el tipo de tratamiento, la duración del tratamiento y los mecanismos de acción, pues todavía no están del todo claros. Y por último, la manipulación tópica directa de la microbiota, es decir, por un trasplante de microbiota. En la DA, el trasplante por comensales distintos a la Staph aureus, como el Epidermidis y el Hominis, han sido capaces de inhibir el crecimiento del Staph aureus mediante la secreción de péptidos antimicrobianos con una disminución de la colonización por este patógeno. Sin embargo, no se ha evaluado realmente su eficacia clínica. El trasplante de materia fecal logra realizar una normalización entre el desequilibrio de las células TH1 y TH2, disminuye los niveles de IgE, eosinófilos circulantes y los mastocitos en la piel, con relación con una respuesta clínica menor de la dermatitis atópica. Otras estrategias novedosas sería el inhibidor de la detección del quórum, que son agentes dirigidos a la atenuación de la virulencia bacteriana, las endolicinas anti-Staph aureus, que son enzimas de fago utilizados por viriones para poder destruir la pared bacteriana, y el uso de anticuerpos monoclonales. Y por último, enfoques ambientales como la exposición a los rayos ultravioletas, ya que se ha visto que disminuye los niveles séricos de DA, y también pues el contacto con la dureza del agua, la contaminación del aire, la exposición al polen, el estilo de vida urbano versus rural y su papel en la prevención primaria de la dermatitis atópica. Como conclusiones del autor, esta enfermedad tiene genotipos y endotipos muy heterogéneos y requiere estrategias de manejo y enfoques personalizados para cada paciente. Los mecanismos íntimos de las interacciones entre este eje que mencionamos, piel, sistema inmunitario y microbioma, reflejan una naturaleza bastante compleja de la diátesis atópica y de la marcha atópica. Los enfoques de investigación y gestión globalmente diversificados deben sincronizarse para que podamos alcanzar el mejor estándar de atención y prevención de estas enfermedades. Y como conclusiones personales, la barrera epidérmica pues va a estar interactuando de forma constante con el medio ambiente, nos va a servir como una barrera física crucial para mantener una homeostasis. Los agentes agresores como partículas contaminantes juegan un papel fundamental en el desarrollo y la gravedad de las enfermedades cutáneas y respiratorias, y es fundamental que logremos conocer las condiciones genéticas o adquiridas que van a determinar la composición molecular de dicha barrera. Y el mantenimiento de esta barrera fundamental para evitar la penetración de agentes contaminantes, alérgenos y microorganismos para poder evitar el desarrollo de estas reacciones inmunológicas aberrantes. Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.